El toro de Fálaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Fálaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de cobre hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Fálaris cuando le presentó el instrumento. En realidad, antes de que muriera, Fálaris ordenó sacar a Perilo del interior del toro para que no profanara su obra y dispuso que muriera al ser arrojado por un precipicio. El potro era un método de tortura utilizado en la Inquisición española. Consistía en que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno, y al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos opuestos, usualmente dislocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrar. La doncella de hierro fue un instrumento supuestamente utilizado para la tortura y la ejecución de la pena de muerte, aunque todas las pruebas apuntan a que fue realmente inventada en el siglo XVIII. Se trataba de un sarcófago con forma de cuerpo humano con pinchos metálicos en su interior, que se clavaban en el cuerpo para desangrarlo poco a poco. Algunos especialistas señalan que la doncella de hierro era de unos de los instrumentos de tortura más crueles, porque provocaban una agonía lenta, debido a que las personas se desangraban poco a poco y en su mayoría permanecían conscientes durante horas e incluso días. La rueda fue un método de suplicio y ejecución empleado en Europa, especialmente en Suecia, Países Bajos, Francia, Italia, Escocia y Alemania, desde la Edad Media y durante la época moderna hasta la última ejecución registrada en 1841 en Prusia. Consistía en atar firmemente al reo a un banco o a una cruz, para acceder con comodidad a las extremidades, tras lo cual el verdugo procedía a romper, mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar, todos los huesos y articulaciones del condenado. Una vez completado este paso, el condenado era atado a una rueda a la cual se hacía girar provocando su muerte. En algunos casos la cabeza de la víctima era arrancada del cuerpo y después la clavaban en la cima de todo. Era usado como complemento a la pena capital común en casos de delincuencia grave, por ejemplo, traición y homicidio agravado, empleando un elemento de tortura para horrorizar. Fue una forma de suplicio utilizado en China, hasta principios del siglo XX para ejecutar penas de muerte. La práctica consistía en desnudar al reo y atarlo a un poste, infligiéndole una multitud de cortes que podía variar entre varios cientos o incluso 3000. Estos cortes eran superficiales, de modo que causaran dolor pero no una hemorragia que pudiese provocar la muerte antes de lo deseado. Finalmente se descuartizaba al reo, el cual, si era favorecido por la compasión o el soborno, era a veces previamente drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el reo, que era mantenido con vida hasta terminar con una decapitación o la extracción de un órgano vital. El empalamiento es un método de ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca, sea por un costado, por el recto, la vagina, por la boca, o cualquier parte del cuerpo. El Imperio Neoasirio, año 932 a 612 a.C., practicaba el empalamiento de los enemigos vencidos. Es un método de ejecución en el que el reo es clavado atado a una cruz de madera, normalmente desnudo, y es abandonado allí hasta su muerte por el agotamiento físico y la asfixia. Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la antigua Roma y en culturas vecinas del Mediterráneo. Métodos similares habían sido inventados por el Imperio Persa.
La crucifixión fue utilizada por los romanos hasta el año 337, después de que el cristianismo fuera legalizado en el Imperio Romano en 313 favorecido por el emperador Constantino, pero antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio en 380 bajo Teodosio. Actualmente, en ciertos países con interpretaciones legales de la Sharia dentro de su código penal como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y grupos terroristas como el Estado Islámico la usan como método de tortura y ejecución, y como dato curioso, así fue como murió Jesucristo según la creencia católica. Fue un método de tortura y ejecución inventada por los vikingos. Es mencionado en la literatura de algunas sagas nórdicas, se supone que como rito de sacrificio humano. La acción se ejecutaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, cortando y abriendo las costillas de forma que parecían alas de águila manchadas de sangre, y sacando los pulmones hacia afuera. La herida abierta se cubría con sal. Este método de ejecución también era un método de tortura, cuya agonía se extendía durante días. Consistía en meter la mayor parte del cuerpo del condenado en el interior de un cajón de madera. En algunos casos se dejaban las extremidades y la cabeza fuera del cajón y en otras se dejaba únicamente uno de los brazos y la cabeza. La víctima era untada con una mezcla de leche y miel, que servía de reclamo para los insectos, que acudían insaciables a alimentarse. Simultáneamente, el condenado era obligado a ingerir alimentos podridos y en mal estado, de forma que se desencadenase una diarrea. Los excrementos permanecían en el interior de la caja, haciendo que más y más insectos acudieran al festín. Poco a poco, estos insectos también empezaban a alimentarse de la carne del individuo, lo que provocaba un dolor insoportable. También dejaban huevos en el ano de la víctima, algo totalmente asqueroso y cruel. De las variantes consistía en utilizar el cadáver de un caballo, en lugar de un cajón de madera, lo que hacía que la putrefacción se extendiese mucho más rápido. Lo peor de todo es que paradójicamente, sus verdugos no intentaban matarlo. En realidad, trataban de conseguir que permaneciese con vida lo máximo posible.